Bueno, va a presentarnos una ponencia que es el papel de la estadística y el análisis de datos en la ciencia y el estudio de las enfermedades raras. Es licenciado en Matemáticas con la especialidad de Estadística e Investigación Operativa y doctor en Matemáticas. Es director del Departamento de Estadística de la Universidad de Salamanca. Ha dirigido 28 tesis doctorales e innumerables trabajos fin de grados y trabajos fin de máster. Autor de más de 70 trabajos de investigación, de los cuales más de 40 aparecen en el JCR. Sus trabajos se han presentado en congresos internacionales y su línea de investigación se centra en desarrollo de métodos de reducción de la dimensión para datos categóricos y sus representaciones biplot asociadas. Cuando quieras, José Luis. Muchas gracias. Bueno, como ya he dicho, parece ser que soy el único ponente que no tiene mucho que ver con las ciencias de la salud, salvo que, bueno, pues alguna vez trabajo con gente que está relacionada con ese ámbito, pero como ya he dicho, yo soy de matemáticas y, bueno, mi vida ha cambiado mucho desde entonces. Ahora soy estadístico y estoy en el departamento de estadística. Encontré por internet esta foto, que, bueno, el departamento de estadística está por ahí escondido, porque, bueno, nos necesitan, pero no nos quieren mucho, nos tienen siempre por ahí. Es muy difícil a veces en la universidad encontrar sitio y todo eso. Porque, bueno, pues además cuando uno va por ahí diciendo, ¿y tú qué eres? Pues, estadístico, pues ¿qué se le ocurre a todo el mundo? Porque vaya aburrimiento estar todo el día contando cosas y nadie sabe. Ahora parece que un poquito más, pero ya no lo llaman así, ahora lo llaman científico de datos. Nadie sabe que existíamos. Bueno, con el paso del tiempo parece que eso va mejorando. En los grados que teníamos en estadística antes, yo recuerdo estar en clase con 3 personas. Casi en el despacho, tenía en la asignatura obligatoria. Ahora en la obligatoria debe haber unos 60 y en las optativas pues casi 50, porque no hay muchas. O sea que el ámbito ha cambiado bastante, porque parece ser que además la gente encuentra trabajo en esto. ¿Pero qué piensa la gente que es esto de la estadística? Bueno, pues contar los goles de Cristiano Ronaldo y de Messi. La foto es un poquito antigua, pero bueno, tenía su gracia. Curiosamente, yo no he visto nunca en mi vida un partido de fútbol entero. O sea que además de estadístico, un poco raro y un poco friki también. Vale, bueno, también lo de, ahora que estamos de elecciones, lo de contar los votos en las elecciones y todo eso. Bueno, pues eso es lo que la gente en principio piensa que es la estadística, pero es mucho más que eso. Bueno, si queremos hacer una definición de qué es la estadística, pues la primera sección es la de origen histórico y hace referencia a la obtención de información numérica. Esa definición puede seguir siendo válida, bueno, pues en el contexto incluso de las enfermedades raras, pues hay registros donde, bueno, pues se va registrando cada caso que ocurre. Además se supone que esos registros deberían de ser de utilidad y en ese sentido seguimos en ese camino. La segunda sección, que es la que utilizamos en un ambiente un poco más científico, pues es la ciencia que facilita los métodos precisos para la obtención y análisis de información. La información vamos a llamarla datos a partir de este momento y que, bueno, pues va a ser aplicable al resto de las ciencias. También encontré una definición alternativa, que seguro que todos la hemos probado alguna vez, y es la ciencia en la que los reconocidos expertos, usando exactamente los mismos datos, pueden llegar a conclusiones completamente diferentes. Bueno, la estadística, a pesar de lo que dicen por ahí, no es una ciencia exacta, es decir, siempre hay muchos métodos alternativos que sirven para analizar de los datos que disponemos. Y bueno, por supuesto, la idea más extendida fuera de un ámbito académico, un ámbito universitario, es lo típico de que yo no creo en las estadísticas. Bueno, pues se supone que si estamos en un ámbito de este tipo, no es una cuestión de fe, de creencia, sino que es una cuestión de ciencia, es una cosa diferente. Entonces, en la actualidad, tal y como nosotros vemos la disciplina, entendemos la estadística como una ciencia en sí misma. En muchos casos ya no la entendemos como una rama de las matemáticas, aunque yo venga de matemáticas. Si me oye un matemático me deshereda para siempre, pero en la estadística, en lo que hacemos, hay muchas más cosas que ya no son matemáticas. Eso sí, usamos modelos matemáticos como herramientas esenciales. Incluso alguna en la propia
Asociación Estadística Americana ya lo ven de esta manera, en lugar de verlo como una parte de las matemáticas. Bueno, pues hacemos ahora muchas cosas que ya no son exactamente matemáticas. Luego también a veces los límites donde se mueve la disciplina no siempre están claros, porque hemos pasado de la estadística tradicional, hemos pasado más al manejo de grandes cantidades de datos, etcétera. Bueno, que incluso en este contexto pueden ser útiles. Los tiempos actuales se caracterizan porque es la era de los datos, cuando se produce mayor cantidad de información. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, del chat GPT famoso. El otro día estaba en una tesis en Oviedo, que era de psicología, no tenía nada que ver con esto, y el debate ya dejó de ser la tesis, era el chat GPT, si alguna vez iba a pensar de verdad o no iba a pensar de verdad. Bueno, no lo sé, espero que no, que por lo menos que yo lo vea. Si lo veo, bueno, no me quedará más remedio, pero de momento lo que hace el chat GPT es utilizar información, utilizar los datos, y funciona de manera que trata de averiguar la palabra que va después de la que adivinó antes. O sea que simplemente no piensa, buscando en toda la información que tiene, trata de hacer frases coherentes, averiguando lo que va a pasar detrás. Pero no hay un proceso de pensamiento detrás. Por ejemplo, con datos y en el contexto de enfermedades de este tipo, pues hace un par de años uno de mis alumnos me pidió una carta de recomendación o algo así, pues de esas que hacemos y decimos que son siempre muy buenos y todas esas cosas, pero bueno, vale. Le habían dado trabajo en una empresa que quería hacer con datos, teniendo un modelo para una aplicación de móvil que tratara de predecir el siguiente brote en la esclerosis múltiple. Perdí el contacto con él, no sé qué ha sido ni de él ni del proyecto, pero lo que sí sé es que en muchos contextos se están utilizando y haciendo modelos de ese tipo. De hecho, en alguna de las ponencias anteriores hemos visto sistemas de diagnóstico, etcétera, que intuyo que se hacen con datos, con información de algún tipo de una manera u otra. Bueno, pues ¿qué es lo que caracteriza a los datos? ¿Qué es lo que caracteriza la información de la que disponemos? Pues lo que la caracteriza es la variabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué significa la variabilidad en un contexto más sencillo? Bueno, pues que no hay, por ejemplo, los hojas, los arándanos, los árboles, dos personas iguales o los enfermos iguales. Si todos los enfermos fueran iguales, los estadísticos de momento nos moríamos de hambre. Los médicos no sé, pero los estadísticos seguro. Si son todos iguales, nosotros no tenemos nada que hacer. Luego, la característica fundamental de la información y de los datos es precisamente la variabilidad. ¿Qué hacemos con esa ciencia estadística, que detrás lleva muchas matemáticas? Pues lo que tratamos es de modelar, controlar y explicar esa variabilidad. De tenerla bajo control y ser capaces de explicarla para sacar información de los datos. Cosa que no siempre es sencillo, pero bueno, al menos lo intentamos. Yo, como decía alguien esta mañana que él siempre ponía fotos, pues yo siempre pongo alguna tontería de esto. Él dice, en Dios confiamos, todo lo demás deben traer datos. Y otra es el mismo señor, un tal Edward Deming, que decía que sin datos eres solamente otra persona con una opinión. Bueno, pues se supone que en la actualidad pues es toda una revolución la parte de los datos, de la misma manera que en el siglo XIX tuvimos la revolución industrial, que cambió un poco la forma de la sociedad, en el 20 la revolución del petróleo, y se supone que ahora es como la revolución industrial 4.0 con los datos. Lo estamos viendo avanzar día a día. Podemos utilizar además, como siempre, toda nuevo paradigma o nueva tecnología o lo que sea, pues tiene sus pros y sus contras. Y probablemente será muy útil si sabemos utilizarlo correctamente. El problema todavía, y eso es lo que de alguna manera nos da trabajo a nosotros, es qué hacemos con los datos. Porque ahora mismo recogemos muchísimos datos de todas partes, pero sería como recoger granos de arena en el desierto.
no sirven para nada si no hacemos algo con ellos. Es decir, seguimos tratando de desarrollar métodos, de desarrollar algoritmos para obtener información de los datos. En algún momento se ha pensado que con la cantidad de información que tenemos actualmente, la estadística tradicional iba a desaparecer. Es decir, esa estadística en la que tomamos una muestra, o en la que hacemos un experimento, o hacemos un ensayo clínico, bueno, en realidad no es así. El hecho de que tengamos gran cantidad de datos, a veces alguien dice que toda la población de datos, lo cual no es del todo cierto, pero bueno, si tenemos muchos datos, por ejemplo, si los datos son sesgados, por ejemplo, pues son sesistas, por decirlo de alguna manera, el modelo que va a salir de esos datos también lo es. El modelo es un modelo automático. Entonces, si por lo que sea los datos con los que le damos al modelo hacen alguna diferenciación entre hombres y mujeres, pues en el modelo final va a pasar eso mismo. Por ejemplo, yo qué sé, pues en un proceso de selección en una empresa que lo alimentan con datos anteriores o con datos de otras empresas. Bueno, entonces la estadística tradicional va a seguir estando ahí y va a seguir siendo parte de lo que conocemos como el método científico y que es lo que desarrollamos todo. Esperando que pues, en el auditorio a lo mejor hubiera alguien que tuviera que ver pues, con las familias o cosas así, pues tomé estas dos citas que decían que la ignorancia afirma o niega rotundamente, mientras que la ciencia duda, o que la verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante. Bueno, para diferenciar un poco la ciencia y la pseudociencia, porque supongo que en este contexto mucha gente tiende a hacerle caso a charlatanes que le venden tratamientos, que les van a alargar la vida y todo eso, y en realidad no funciona de esa manera. Siendo quizás un poco pretencioso, pues podría decir que el método estadístico es, en algún sitio he leído, es la tecnología. Eso es demasiado pretencioso, vamos a dejarlo en que es tecnología para el método científico. Obtenemos datos y sacamos información de ello. Bueno, desde varios puntos de vista clasificamos los métodos estadísticos. Bueno, lo primero que tenemos siempre son datos, aquellas características que podemos medir sobre individuos, del tipo que sean. Luego vamos a hacer, en unos casos vamos a hacer estadística descriptiva, en otros inferencia estadística. En la estadística descriptiva describimos los datos que tenemos, en la inferencia tratamos de extrapolar eso a una población mayor. Desde otro punto de vista, los estudios en estadística a veces los clasificamos en observacionales y experimentales. En los observacionales, pues normalmente lo que hacemos es observar lo que ocurre en la realidad sin modificarla de ninguna manera. Mientras que en los experimentales lo que hacemos es controlar prácticamente todas las características que pueden variar y dejar variar solo algunas para ver el efecto de esa intervención sobre el resultado final. Pues la mayor parte de los estudios que yo habitualmente pues tengo, alguna vez hago con médicos, son observacionales. Cuando son experimentales son lo que llamamos ensayos clínicos normalmente, y luego, bueno, pues hay muchas cosas entre medias, a veces que llamamos pseudoexperimentos, etcétera, pero que también pueden tener información. Y en cuanto a los tipos de análisis, estadísticos, también científicos, pues podríamos hacer análisis de descripción, qué características tienen mis individuos, de inferencia, qué características tiene la población de la que obtengo los individuos, de diferencia, si tengo dos o más grupos iguales, de asociación para relacionar variables, o de predicción, que era bueno, pues un poco lo que decía al principio. Cada vez se intentan hacer más modelos de predicción para predecir cosas. Por ejemplo, yo qué sé, pues en cardiología, en la UV, una vez trabajando con ellos, tratábamos de hacer un modelo para predecir quién iba a tener problemas. Otra cosa es que el modelo con los datos actuales funcione correctamente. Bueno, los estudios observacionales, bien sean descriptivos o inferenciales, por supuesto que siguen siendo útiles. Encontré en una página americana esta estadística sobre enfermedades raras, por ejemplo, que dice
que casi que se ve poquito, uno de cada 10 personas está afectado por una enfermedad rara, 3 de cada 10 niños, bueno, se ve mal, pero que vamos, que hay muchos estudios estadísticos, eso sigue siendo importante tener control de cómo está la población, de dónde nos movemos. Probablemente eso tienen que hacerlo normalmente, seguramente organismos oficiales. Bueno, yo, además de eso del departamento, estoy en una cosa que es Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León. En realidad no nos quieren para nada, nos quieren para que digamos que sí a lo que dice el consejero y ya. Pero la idea es que se supone que hacen todo un plan de los datos que hay que recoger cada año, que la mayor parte se retoman de los que ya tiene el INE. Bueno, ¿cuál es el problema de muchos estudios descriptivos? Bueno, pues que no es posible, cuando hacemos un estudio descriptivo, asignar relaciones de causa-efecto. Un ejemplo sencillo, si yo estudio las quemaduras en verano y el consumo de helados, van a estar relacionados. Entonces, bueno, pues, y eso lo he visto en algún paper, la conclusión sería el consumo de helados produce quemaduras en la piel. Obviamente no, obviamente tiene que ver con el clima del verano, con el sol. Entonces, bueno, pues hay unas variables de confusión que afectan a ambas y que determinan esa relación. Bueno, cuando queremos asignar causas-efectos, por ejemplo, cuando queremos ver si un tratamiento es efectivo o no, bueno, pues tenemos que tratar de evitar ese tipo de variables de confusión. Hay diversas estrategias, muchas de ellas pasan por métodos estadísticos, modelos de regresión que eliminamos primero las posibles causas de confusión y dejamos el efecto de lo que estamos estudiando, pero hay otra forma. Bueno, pues otra forma, por ejemplo, si lo que decía, para ver la diferencia entre los grupos, tratar de ver, por ejemplo, entre tratados y no tratados en algún contexto. Pues lo que hacemos es un ensayo clínico. Entonces, bueno, el resto lo voy a dirigir un poco a ese contexto muy rápidamente, tratando de particularizarlo en el caso de las enfermedades raras, que bueno, pues Mónica me ha hecho estudiar y me ha hecho leerme alguna cosa de eso, que los ensayos clínicos, los habituales sí, pero algunos de los que voy a ver ahora no lo había visto nunca antes. Bueno, pues ¿qué son? Son modelos estadísticos para el análisis de experimentos diseñados, para evitar las posibles variables de confusión. Bueno, pues son experimentos diseñados en los que los investigadores controlan todas las condiciones, excepto la que quieren investigar. Bueno, todo esto viene, yo doy clase para biotecnólogos. Bueno, pues en biotecnología se utilizan bastante, todos los diseños experimentales y los análisis, muchos vienen de la parte de agricultura. Es una traducción de aquellos diseños experimentales un poco a la parte de ciencias de la salud. Bueno, también en principio se hacen primero con animales. Mónica y yo nos conocemos del comité de ética que evaluábamos ese tipo de experimentos, o lo intentábamos por lo menos, pero la conclusión que saqué de allí es que los modelos animales no siempre funcionan, se pueden extrapolar y funcionan después con humanos. Bueno, también un ensayo clínico con personas para el desarrollo de medicamentos, con pruebas diagnósticas. Bueno, esto seguramente lo conocéis mejor que yo, todas las fases de los ensayos clínicos. Tampoco es mi especialidad, pero empezamos por una primera fase con animales y progresivamente vamos probando primero en unos pocos pacientes sanos, después en enfermos, después en un grupo mayor, probablemente comparándolos con un control, y una vez que el medicamento está fuera, pues ya comprobamos cómo que no sé si siempre funciona, porque yo cada día en la prensa oigo que se ha retirado algún medicamento que se lleva usando durante años, porque no sé si porque no servía, porque tenía algún efecto no deseable. Bueno, pues ¿cómo hacemos normalmente un ensayo clínico? Pues los habituales son los que llamamos ensayos randomizados controlados. La terminología a lo mejor puede variar en algún caso de la que se usa en salud, porque en otros contextos no siempre utilizamos la misma. Por ejemplo, en otras ramas, en vez de randomizados, decimos aleatorizados.
Pero bueno, es lo mismo en cualquier caso. Bueno, se supone que es la forma más válida de generar evidencia no sesgada y de evitar variables de confusión. Disminuyen el sesgo y la posibilidad de errores aleatorios. Y, bueno, ¿cómo funciona? Pues sobre sujetos, los sujetos que se van a utilizar para el ensayo, hay que asignar los tratamientos al azar. Al azar, por ejemplo, bueno, yo creo que en el ámbito de la salud eso está perfectamente interiorizado, sin problemas. En el que yo me muevo a veces no. La pregunta siempre es, ¿pero has asignado los tratamientos al azar? Bueno, sí. Pues este que venía, pues el primero. El siguiente, no, eso no es al azar. Al azar es por un procedimiento de sorteo y es el único procedimiento válido. Pongo un ejemplo de algo que hicimos una vez, que era un metaanálisis para evaluar dos sedantes que se usan en la unidad de cuidados intensivos. Me acuerdo incluso de los nombres. Midazolam, que debía ser el que se utilizaba hace años, Propofol, que era más nuevo, que era con el que se mató Michael Jackson. Bueno, pues la idea era buscar todos los artículos que trabajaran con ensayos clínicos comparando esos dos medicamentos para tratar sobre todo de ver si efectivamente el Propofol tenía un tiempo más pequeño para despertar que el Midazolam, que parece ser que sí, claro, aquello lo pagaba el laboratorio de Propofol. Sandoz, me parece que no me acuerdo cuál era. Bueno, pues al leer el trabajo, claro, nos tuvimos que leer, por ejemplo, 50, no me acuerdo cuántos salieron, pero en alguno, bueno, si no dice randomizado, ese trabajo queda fuera. Alguno miente, está más que claro. Luego hablando con algún médico me decía, no, aquí cuando llega uno que está grave le damos el Midazolam, que ya sabemos que funciona. Claro, cuando hemos terminado el experimento, ¿qué pasa? Pues que no sabemos si el efecto se debe a la selección del médico o el efecto se debe en realidad al fármaco que le estamos poniendo. Además aquel no podía ser a doble ciego. Bueno, el caso es que así no sirve. El único procedimiento serio es tirando una moneda al aire, cara Propofol, cruz Midazolam. O si a alguno esto le parece poco serio, pues lo hacemos en el ordenador, se lo hago en el ordenador en 2 minutos y le doy el orden que tiene que poner. Bueno, además, normalmente, bueno, pues el paciente no sabe si está tomando un placebo, por ejemplo, o si está tomando el principio activo. Eso puede, bueno, aquí he puesto por curiosidad uno que encontré sobre la eficacia de la vacuna de COVID. Ahora con la edad me estaba tratando de recordar cuál era el nombre de la más extendida. Bueno, pues se selecciona, pero hay 16.198 pacientes en el grupo de la vacuna y 18.325 en el grupo de placebo, es decir, muchísimos. En ese caso la respuesta es muy sencilla. ¿Cuántos proporción de infectados en cada grupo? Cuando ha pasado un tiempo. Aquí se infectaron 9, en el caso de la vacuna se infectaron 9 y en el otro 169. Se calcula el riesgo relativo y 1 menos el riesgo relativo es la eficacia. Por ahí he leído alguna discusión de que no debería ser el riesgo relativo, sino los ratios. Bueno, sin entrar en cosas muy técnicas, pues esa es la idea. Bueno, ¿qué problema puede tener todo esto en las enfermedades? Bueno, pues los estándares metodológicos deberían de ser los mismos, en una enfermedad rara y en una que no lo es. Pero, ¿qué ocurre? Primero que un ensayo de este tipo normalmente requiere tamaños de muestra grandes. Tamaños de muestra grandes, simplemente viendo las cifras que yo he consultado, sería imposible reunir la cantidad necesaria, ni siquiera contando con, yo qué sé, con todo el mundo, en algunos casos. También hay una cosa, y es que la estadística actual depende de los p-valores. Bueno, todos hemos visto aquello de que estamos locos porque salga menor de 0,05 es significativo. Poco a poco vamos descartando eso de nuestras vidas. El mundo no es en blanco y negro, y si me sale 0,06, ¿por qué no? Si a lo mejor hago otra medida y veo un efecto claro en los datos. El p-valor, por ejemplo, depende mucho del tamaño muestral.
tamaño muestral pequeño, no encuentro nada significativo. Tamaño muestral muy grande, lo encuentro todo significativo, pero no sirve para nada. Bueno, pues ahora utilizamos otras medidas de tamaño del efecto y cosas así para arreglarlo un poco. En este contexto, por lo que he leído también, hay dificultades de financiación, eso me ha parecido entender, he llegado a leer alguna cosa que en algún ensayo clínico en los Estados Unidos les cobraban a los pacientes por entrar en el ensayo clínico. O en algunos casos las propias asociaciones financiaban el ensayo clínico. Bueno, pues el artículo hacía una disertación de que eso tiene incluso, supongo que algunos problemas éticos. Ya no por diversas razones. Y luego este tipo de diseños tienen otro problema, es la dificultad de encontrar participantes. Si les explicas cómo funciona, pues unos cuantos de ellos, aproximadamente la mitad, no van a recibir el principio activo, claro, y eso es un problema. Bueno, pues buscando por ahí, bueno, pues he visto que hay otros diseños que voy a pasar rápidamente por alguno de ellos, porque tampoco se trata de una clase técnica, porque algunos de estos, por ejemplo, el análisis estadístico de algunos de ellos, me lo tendría que mirar hasta yo. Es decir, porque son cosas tan particulares, yo no igual que un odontólogo no tiene una enciclopedia en la cabeza de todo lo que se puede hacer con los dientes, pues un estadístico no tiene una enciclopedia de todos los métodos. Lo mismo unos que otros tenemos la capacidad para entender qué pasa en nuestra disciplina y leer un poco más y ir más allá. Bueno, aquí tengo incluso una cita por si alguien quiere las diapositivas, de donde yo he tomado un poco todo esto. Esta es la que he utilizado como base, pero bueno, he leído alguna más, sobre todo de las que se citaban, se necesitaban aquí. Bueno, pues necesitamos incrementar la aceptación de los pacientes, disminuir el tamaño muestral, si puede ser, incrementar la eficiencia estadística. Ahí sí que ya necesitamos un estadístico y probablemente un método matemático. Y, bueno, pues también otra solución, integrar los resultados de diferentes ensayos. Esta mañana oíamos algo sobre un ensayo multicéntrico, es una manera de aumentar el número de pacientes. Una vez que encontramos ensayos en la literatura, los podemos combinar con una cosa que se llama metaanálisis y que los médicos también conocen, porque creo que lo damos ya hasta en primero de medicina, en estadística. La idea general de lo que es un metaanálisis. Pues, por ejemplo, podemos tener ensayos cruzados, que bueno, lo que hacemos en este tipo de ensayos es que, este sí es más o menos tradicional, bueno, pues en este tipo de ensayos lo que hacemos es que seleccionamos los pacientes, los aleatorizamos en dos grupos. En un grupo primero reciben el tratamiento experimental y el otro tiene el control, normalmente con un placebo. En algunos casos, depende de la duración del efecto del tratamiento, pues necesitamos un periodo, dejar pasar un periodo y los volvemos a poner, pero ahora con el placebo, y los alternamos. Además, bueno, incluso eso se podría hacer más veces, depende del... Pues cuando uno, por ejemplo, cuando yo busco una revista de estadística en medicina, pues lo que desarrollan a veces es métodos para analizar eso. Problema, que no son métodos estándar, es decir, no están en SPSS ni bueno, en R a lo mejor, pero en SPSS no están. Y bueno, pues el grupo necesita un estadístico que sea capaz de entenderlo, programarlo y calcularlo, que es un poquito más complicado. Bueno, les decía el artículo que este tipo solo son aplicados en condiciones crónicas, estables e incurables, y bueno, solo para tratamientos que no inducen efectos permanentes, que tienen que medirse rápido, que son sensibles. Bueno, cada uno tiene unas características, ahí está un poco el artículo si alguien quiere saber más de eso. Uno que me resultó muy curioso y que no conocía, en inglés era N of one, N de uno, no sé, no he encontrado la traducción clara en español, pero la idea es hacer un ensayo con un único paciente. Y alternativamente darle el tratamiento experimental y el placebo. Entonces, bueno, claro, hay que tener en cuenta, por supuesto, la forma de la enfermedad, hay que hablar con el experto para ver si eso es posible.
mejor no siempre es posible, pero si es posible, bueno, pues tenemos varias medidas en el grupo control y en el grupo tratamiento, pero aunque sean de un solo individuo. Bueno, es parecido al otro que veíamos antes, y lo mismo en el otro que en este, pues como los pacientes saben que en algún momento van a recibir el tratamiento, bueno, pues va a ser más fácil reclutarlo. Luego hay otros, por ejemplo, aleatorizado como antes, pero en un caso damos el grupo experimental y en el otro primero el placebo y luego el medicamento. Bueno, pues también tienen un análisis diferente, se hacen sobre todo para, aquí decía, la estabilidad, hacer mínimo el tiempo que el participante está sometido al placebo, para tratamientos que producen una respuesta verdadera, y a veces lo que comparamos con un análisis de supervivencia de los de toda la vida, bueno, pues es el tiempo de respuesta en ambos grupos. Si efectivamente en el grupo que solo recibe el medicamento, el tiempo es más pequeño. Hay más, hablo de otro y luego ya en general, pues en algún caso, bueno, tampoco supe cómo traducirlo exactamente. Bueno, uno se ha acostumbrado tanto a leer en inglés que a veces no lo usamos ya. En mi especialidad pasa a menudo. Bueno, pues en este ensayo le damos a todos los individuos le damos el tratamiento. Y solo a los que responden a ese tratamiento los seguimos analizando. El que no responde al tratamiento lo dejamos fuera en el primer paso. Bueno, decía aquí que estudia la duración óptima de los tratamientos en aquellos pacientes en los que ya sabemos que es efectivo, que tiene buena afectación. Todos estos pueden tener efectos de arrastre, es decir, si el tratamiento tiene algún efecto permanente, se puede arrastrar al bloque siguiente y eso puede ser un problema. Bueno, luego hay diseños que pueden combinar varios factores, pues 2 tratamientos juntos, siempre que sean compatibles y se puedan administrar a la vez, con un diseño factorial. Bueno, para que veáis, en estadística, pues yo estudié una asignatura que se llamaba diseño de experimentos. Nunca pasamos de este de aquí, factorial. Bueno, y el primero, el aleatorizado, vale. Todo lo demás, probablemente porque cuando yo lo estudié, pues ya tengo una edad, ni siquiera existían. Bueno, pues hay muchos otros, que yo recuerdo haber visto diseños adaptativos, diseños secuenciales, a veces se combinan varios diseños. Claro, combinar varias cosas de ese tipo necesariamente quiere decir que tiene que haber un estadístico implicado que sea capaz de entenderlo, prepararlo y analizarlo, de leerse el paper, porque a veces, comentaba antes, yo llevo toda la mañana escuchando cosas de odontología. Bueno, pues más o menos yo me entero de algo, pero a veces voy a un congreso de estadística muy matemática y me paso toda la mañana así. No me entero de nada, pero no es que no me entere yo, es que no se entera nadie más que el que está arriba y el director de su tesis y otro que había por allí que se leyó alguna vez un paper de aquellos, porque es todo tan abstracto que es ininteligible. En los de estadística aplicada un poquito mejor, pero andamos por ahí. Al menos aquí, pues David esta mañana digo que bien, casi que me ha prometido que si me voy a su consulta de repente me deja guapo, aunque sea un poquito tarde, pero bueno. Vale, bueno, pues en ese mismo artículo, que no voy a detallar aquí, hay pues una especie de esquema donde pues, propone un esquema para terminar decidiendo el diseño que uno quiere, porque no es obvio. Es decir, nosotros decimos, consulte al estadístico, a ser posible que sea un estadístico que haya tenido relación con eso. Un estadístico cualquiera no sirve. No sirve. A veces es mucho mejor consultar a un médico que sí los haya hecho. O sea, no sé si tiro piedras en mi propio tejado, pero cualquier estadístico no sirve. Y si es un estadístico de la Facultad de Matemáticas, lo olvidamos para siempre. Hacen otra cosa. Hacen matemáticas. Además, los estadísticos lo llevamos siempre mal, porque en matemáticas nos consideran matemáticos de segunda o de tercera. Si haces teoremas, pero en cosas de estadística, eres matemático de segunda. Si haces cosas aplicadas, de tercera o ni siquiera existes. Y en las aplicadas, pues a veces un poco lo mismo, somos como el bicho raro, por eso ponía al principio lo del castillo allí arriba. Pero bueno, luego
luego hay gente que estamos en el medio y estamos dispuestos a trabajar con quien sea y a estudiarnos lo que sea necesario. Incluso luchando contra los mitos que hay sobre las estadísticas, el valor y todo eso, que como he dicho antes, eso viene a ser cada vez más problemático. Entonces, como consideraciones finales, bueno, es obvio que la investigación médica juega un papel fundamental en el contexto de las enfermedades raras y en el desarrollo de terapias efectivas, que parece que no es difícil, que la estadística y el análisis de datos pueden ayudar a evitar algunos de esos retos que plantean ese tipo de ensayos, que seguimos necesitando estudios observacionales, como los que hacemos habitualmente, que reclutamos pues, a la gente que viene a la consulta, al hospital o lo que podamos. Eso sigue siendo necesario, aunque tengan algunos problemas de validez. Bueno, pues es necesario el desarrollo de ensayos clínicos para la obtención de nuevos tratamientos y lo que es necesario, por supuesto, es la financiación, que no parece lo más fácil. De eso vosotros sabéis, porque a mí me da igual que me financien un proyecto. Yo me pongo en mi mesa, me siento al ordenador, descargo 50 papers, me los leo todos y seguro que se me ocurre alguna cosa para escribir nueva. Pero ya no necesito material de laboratorio, no necesito pacientes, salvo que trabaje fuera con alguien. Trabajo también con cosas de agricultura, en eso sí, pero en mis papers más teóricos en realidad no necesito eso. Y esperando que hubiera cerca algún paciente, pues también que es necesario concienciar a los pacientes y por supuesto a los médicos, que sin su participación no es posible el desarrollo de nuevas terapias. Necesariamente hay que participar en los ensayos y que a veces no van a funcionar, supongo. Otra cosa, y termino con esto, en la investigación aplicada, cuando uno se pone a hacer revisiones o metaanálisis, etc., hay un problema, no se publican los resultados negativos, y deberían. Deberían publicarse los resultados negativos. En metaanálisis estimamos a veces cuántos resultados, si no hubiera un efecto en lo que buscamos, cuántos resultados negativos debería haber en los cajones para que hayan salido a la luz esos resultados positivos. Hacemos un cálculo con una fórmula de eso, pero los resultados negativos en algunos casos deberían de ser incluso más importantes que los positivos, porque incluso algunos de los positivos a veces son de dudosa procedencia. Y esto, como decía el otro, o de récord, de todo lo he dicho yo, algún médico me decía, y no puedo poner que tengo 100 pacientes en vez de 50, claro, porque con 100 pacientes, al dividir en la formulita, sale significativo. No, eso no es. Eso no es. O sea, eso no se debería haber atrevido ni a preguntarlo. Pero, no sé, con la que le eché no se vuelve a atrever, seguro. Bueno, pues nada más, muchas gracias por su atención.